Durante 7 años, en este canal, hemos hablado solamente de los Sith cuando nos referimos a poderosos seres con manejo del lado oscuro. Pero debemos recordar que algunos de los Sith que conocemos, antes de aceptar el credo de la Orden Sith, fueron Jedis oscuros. En este video nos concentraremos solamente en ellos. Eso sí, excluyendo aquellos que posteriormente se convirtieron en Lord Sith. Por eso, en esta ocasión, y en este video específicamente, yo, Darth Fallen, les enseñaré desde mi visión quiénes fueron los Jedis oscuros más poderosos de la historia galáctica. Antes de empezar, les tengo un dato curioso. La mayoría de estos Jedis oscuros surgieron tras la caída del Imperio en Endor. Pero, ¿por qué? Porque el vacío de poder dejó espacio para que estos Jedi caídos brillaran como nunca. Pero, ¿son los Jedi oscuros de antes del Imperio más débiles? Esa pregunta tendrá respuesta al final del video. Con esto dicho, vamos con el listado. Reclutado como un bebé sensible a la fuerza de Mist por el Inquisitorius Imperial, Brakis fue lavado de cerebro y entrenado como el espía perfecto, infiltrándose en el Praxeum de Yavin 4 en el 11 después de la batalla de Yavin, para sabotear la nueva Orden Jedi, donde Luke Skywalker lo retuvo como estudiante en un intento de redención. Pero una prueba psicológica en Dagobah, en el 14, después de la batalla de Yavin, quebró su mente dividida, catapultándolo al lado oscuro y a las filas de Cooler y los señores de guerra del núcleo profundo. Su carisma mental doblegaba voluntades, sus rayos de la fuerza incineraban defensas y su manipulación de fuego invocaba infiernos controlados, complementados por una telequinesis que saboteaba máquinas y una habilidad versátil con el sable de luz demostrado en sus duelos contra Skywalker. Ayudó a derrotar el espíritu de Exar Kun mientras era espía. Fundó la Academia de las Sombras como una fábrica de Jedis oscuros, reclutando a su aprendiz Sek. Lideró el asalto a Kashyyyk, forjando el segundo imperio para Palpatine, que en realidad era uno falso. En el asalto final a Yavin 4, el engaño fue expuesto por los guardias reales imperiales, quienes habían copiado discursos y oraciones del antiguo emperador. Brakis, en un intento de acabar con ellos por la traición, mató a algunos de los guardias, pero uno de ellos causaría la autodestrucción de la Academia, que terminaría consumiendo al Jedi oscuro en una explosión traicionera. Brakis es el eco persistente de una lealtad rota que casi reconstruyó un imperio de sombras. Los pasillos del Praxium de Yavin 4, antes del 17 después de la batalla de Yavin, el humano conocido como Dolph mostró un potencial Jedi inmenso bajo la tutela de Luke Skywalker. Pero la purga Yehar en Almania, que aniquiló a sus padres, destrozó su fe, impulsándolo a abandonar la Academia y destruir el régimen causante de la purga. En una orgía de venganza y odio, Dolph murió y nació Queller. Reclutaría a Brakis para una cruzada contra la Nueva República que ignoró su dolor.
Su telequinesis lanzaba rocas como meteoros, su asfixia de la fuerza era descomunal, y su control sobre los droides convertía simples máquinas en marionetas asesinas, todo amplificado por un sable azul y curación de la fuerza que se alimentaba de ira y miedo, junto a su técnica de mente de batalla que lo volvía imparable en el caos. Destruyó la luna Pidier en una masacre de millones, instaló explosivos en droides distribuidos galácticamente y bombardeó el salón del Senado en Coruscant, hiriendo gravemente a Leia Organa en un atentado que sacudió la galaxia. Derrotó al herido Luke en un duelo en Pidier, amenazando a Leia con su poder mental, pero un Ysalamiri robó su conexión con la fuerza, permitiendo que ella lo ejecutara en Telti con ayuda de C-3PO y Artuditu. Queller es la tormenta trágica de un rencor que devoró mundos. En las sombras de un culto resurgente durante los albores de la nueva orden Jedi, la Twi'lek letana llamada Alora fue reclutada por Tavion Axmis como discípula de Ragnos, infiltrándose en el Praxium de Yavin 4 como una espía perfecta, donde su perfeccionismo la llevó a abrazar el lado oscuro por la promesa de poder ilimitado y lealtad absoluta en el momento que marca Ragnos, el legendario Lord Oscuro de los Sith, reviviese. Su combate dual con sables era un torbellino acrobático de saltos en rueda y lanzamientos simultáneos, potenciado por rayos de la fuerza que cegaban rivales, una furia de la fuerza que multiplicaba su velocidad e ilusiones que tejían trampas mentales para manipular mentes débiles. Robó listas secretas de nexos de la fuerza del templo, manipuló a Rosh Pennin para capturar a Jaden Korr y lo corrompió en un ritual siniestro. Y en los complejos elevados de Taspir III luchó contra Korr, taunteándolo con su astucia mientras huía hacia el clímax del plan. Pero Korr la derrotó en minutos después de un combate feroz, cortando su breve pero letal reinado y frustrando consigo la resurrección de Marka Ragnos. Alora es el destello elegante de una traición que casi eclipsó las estrellas. Forjada en la juventud imperial bajo el tirano Hethrir, la humana Tavion Axmis fue potenciada por el enigmático ser Waru, convirtiéndose en aprendiz de Desan en el Imperio Renacido, y, tras su muerte, asumiendo el mando de los discípulos de Ragnos, con una obsesión por resucitar al Señor Sith a través de artefactos ancestrales olvidados. Su estilo de sable acrobático y rápido danzaba con gracia letal, impulsado por rayos de la fuerza que chamuscaban el aire, agarre y push que lanzaban enemigos por acantilados, y el cetro de Ragnos que drenaba nexos de la fuerza para empoderar a sus cultistas en un frenesí oscuro. Volvió a Rosh Pennin al lado oscuro en Vis, drenó planetas como Vyun en rituales que marchitaban mundos, y orquestó un asalto en Yavin 4 para saquear registros Jedi y alimentar su plan maestro. En las tumbas de Korriban, invocó el espíritu de Ragnos en un ritual culminante, pero Jaden Korr irrumpió, destruyendo el cetro en un duelo furioso y sellándola en la tumba como un sacrificio fallido, poseída por el eco de un poder que nunca reclamó. Tavion es el susurro frustrado de un culto que casi despertó a los muertos.
Durante el final de las nuevas guerras Sith, el maestro de Seth Ard, Aru Wen, fue asesinado por la bomba mental del Lord Oscuro Sith Khan. Él, aún siendo un joven Padawan, finalmente fue entrenado por el maestro Oba. Obsesionado con algunos artefactos Sith, empezaría a acumularlos en un archivo secreto en su mansión en Nal Hutta. Finalmente, abandonaría la orden y terminaría cayendo al lado oscuro. Su estilo en el combate de sables de luz era el Ataru, pero su habilidad radicaba en su uso de la fuerza, con una telequinesis muy distinguida y un drenaje de energía excepcional. Era talentoso con la mente de batalla, telepatía, visión de la fuerza y el truco mental que fue perfeccionado por el miedo. Como el primer intento de aprendiz de Darth Sana, recolectaría reliquias oscuras para ella, entre ellas el holocrón de Darth Andedu. Lucharía contra otro Jedi oscuro, Val Serinus, y contra la futura aprendiz definitiva de Sana, Cognus. Finalmente, traicionaría a Sana y aprendería el arte de la transferencia de esencia gracias a un entrenamiento informal de Darth Andedu. Sobrevivió por 1000 años, intercambiando con cuerpos clonados de él mismo cada 30 años. Su existencia se convertiría en un mito y nadie sabría de su paradero final. En un mundo donde la fuerza era algo extraño y desconocido, Desan fue rechazado por su gente y vivió una vida de soledad hasta que llegó al Praxium de Luke en Yavin 4, en donde se volvió Padawan de este. Pero el entrenamiento Jedi no sería suficiente para calmar su personalidad salvaje. Mataría a Javet Storm porque éste le dijo que era muy débil para ser un Jedi. Huiría al lado oscuro y se aliaría con el Imperio renacido. Con un físico colosal, un agarre de la fuerza descomunal, una técnica de rayos brutal y una telequinesis que permitía lanzar sables, Desan fue un rival formidable con el cual había que pensarla 2 veces a la hora de querer enfrentarlo. Obtuvo cristales artusianos con la capacidad de imbuir y mejorar a sus Shadow Troopers con poder oscuro. Capturó Artus Prime, creó un ejército Reborn y asaltó Yavin 4, derrotando a Kyle Katarn inicialmente en Artus Prime. Absorbió el Valle de los Jedi, convirtiéndose en una tormenta viviente. Pero Katarn, reconectado con la luz, lo derrotó en un duelo épico en su asalto a la Academia Jedi de Yavin 4. Desan es la furia bruta que casi resucitó un imperio en cenizas. Irek Ismaren, nacido en Alderaan en el 4 antes de la batalla de Yavin, como hijo de la concubina imperial Roganda Ismaren, fue entrenado en el lado oscuro por su madre y Cronal. En una pérdida de estribos, mataría a Cronal, pero este también lo dañaría mortalmente, dejándolo muerto cerebralmente. Su madre, angustiada y con el deseo de volver con su hijo, ordenó a unos droides que le implementaran hormonas y mejoras cibernéticas basadas en los archivos de la Dama Oscura Belia Darsu. Así, casi toda su materia orgánica pasaría a ser inorgánica. Era más máquina que hombre. Años después, durante la invasión Yuuzhan Vong, ocurrió un derrumbe que lo liberó de su cámara de animación suspendida. Luego de masacrar a un grupo Vong, un hombre lo vería y se asustaría al recordar una historia de terror de un ser llamado Lord Nyax. Irek finalmente tomaría este nombre, un cyborg de 3 metros con sables implantados.
Absorbía energía de la fuerza, controlaba droides con su mente y desataba una telequinesis devastadora. Su cuerpo era un arma viviente. Masacró hordas Yuyambong en las ruinas, comandando droides para irrumpir en el templo Jedi y drenar un nexo que lo volvió casi divino. Enfrentado por Luke Skywalker, Mara Jade y Tahiri Beyla en un duelo de acero y fuerza, Beyla lo hirió con bichos Zud de los Yuyambong. Pero rumores de su supervivencia al combate empezaron a salir. Aquello lo convirtieron en un espectro mecánico. Nyax fue la pesadilla del amor de una madre con un deseo egoísta. Nacida en las brumas de Dathomir, entre las hermanas de la noche, Asajj Ventress fue entrenada como Padawan por Kay Narek en Ratatak, pero su muerte a manos de piratas desató su furia, llevándola al lado oscuro, hasta ser reclutada por Dooku como asesina en las guerras clon. Con sables rojos curvados en Makashi y Yar Kai, danzaba como un torbellino mortal, potenciada por telequinesis, asfixia de la fuerza y brujería de las hermanas de la noche, que invocaban nieblas letales. Eliminó a distintos objetivos de gran nivel durante las guerras clon a servicio de los Sith. Lideró ejércitos en camino y robó holocrones del templo Jedi, enfrentando a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en duelos legendarios en Teth. Traicionada por Dooku, buscó venganza con las hermanas de la noche, pero tras su masacre se convirtió en cazarrecompensas, rozando la redención. Se sacrificaría por el Jedi Quinlan Vos para que evitase que caiga al lado oscuro de forma completa. Su legado es una danza trágica entre la furia oscura y un destello de luz perdida. Jerek, un Miraluka ciego y arqueólogo Jedi, fue discípulo de la bibliotecaria Jocasta Nu, sucumbió al lado oscuro durante la Orden 66 y, seducido por los secretos de los Sith, se convirtió en el Alto Inquisidor y formaría al grupo de los 7 Jedis oscuros para encontrar el Valle de los Jedi tras la muerte del Emperador. Su visión de la fuerza percibía ecos galácticos, canalizando rayos que incineraban enemigos, telequinesis que aplastaba naves. Era capaz de levitar con la fuerza, tenía un control mental que doblegaba voluntades y era capaz de desconectar a sus rivales de la fuerza, blandiendo un sable en estilo Makashi con precisión letal. Desde su destructor Vengeance, lideró la invasión de Sulon, masacrando a Kir Ran y asesinando a Morgan Katarn. En Ruusan, casi absorbió un nexo ancestral, envuelto en una aura oscura que prometía omnipotencia. Pero Kael Katarn lo venció en un duelo épico, disolviéndolo en energía pura. Jerek es el terror arqueológico que casi reescribió las estrellas. En las sombras de Wayland, Palpatine creó un clon del maestro Jedi Jorus Kvauth en tanques Sparti defectuosos durante las guerras clon. Pero la clonación acelerada fracturó su mente, convirtiéndolo en un megalómano que abrazó el lado oscuro tras la caída del Imperio en Endor.
En el 9 después de la batalla de Yavin, se alió con Thrawn, desplegando ilusiones de la fuerza que engañaban ejércitos, un control mental que esclavizaba mundos y rayos letales que destrozaban defensas impenetrables, mientras su meditación de batalla potenciaba flotas imperiales en un 40%. Asesinaría al guardián del monte Tantis y doblegó a los habitantes de Wayland, capturando a Luke Skywalker en Yomark en un duelo furioso. Soñaba con un ejército de Jedi oscuros, pero traicionó a Thrawn, enfrentándose a Mara Jade en Wayland, donde su grito de la fuerza derrumbó estructuras antes de ser apuñalado y asesinado por ella, liberando una explosión de pura oscuridad. Su locura clonada dejó un legado de caos que aún resuena en la galaxia. Y ahí lo tienen, los 10 Jedi oscuros más poderosos del canon de Legends. Ahora podemos responder la pregunta del comienzo. ¿Por qué tantos surgieron después de la caída del Imperio? La respuesta está en el caos. Con los Sith fuera del camino, estos renegados encontraron espacio para brillar o para arder. Los Jedi oscuros pre-Imperio, como Seth Hard, no eran menos talentosos, pero vivían bajo la sombra de los Sith o la vigilancia de la Orden Jedi, lo que limitó sus hazañas. A excepción de Ventress, que logró sobrevivir e igualar en combate a rivales muy distinguidos durante las guerras clon, como al elegido y a su maestro, quien era el espadachín con la mejor defensa de la galaxia. En cambio, el vacío post-Endor permitió a figuras como Jerek o Jorus desatar su poder sin restricciones. ¿Crees que faltó algún Jedi oscuro? ¿O que el orden del top debería cambiar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres más videos sobre el lado oscuro, la nueva Orden Jedi o el universo de Legends, dale like y suscríbete. En fin, mi tiempo aquí ha terminado. Tomen lo que les he enseñado y úsenlo bien.